Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra, hermano. Fíjense que hemos estado durante más de un año recorriendo la carta del apóstol Pablo a los romanos y hay una gran diferencia cuando tú estás hablando de un tema, que es un tema que ya no hay más nada que decir, que ya se ha dicho todo, a cuando estamos predicando de la palabra del Señor. Que aun cuando es algo que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos estudiado, e incluso que hemos compartido, predicado, aún así sigue siendo palabra viva para nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la palabra del Señor, es viva. Es una palabra que no se queda como si, ya yo sé lo que va a decir el versículo siguiente, sino que es el verdadero evangelio que transforma, cambia y salva nuestras vidas. ¿Cuántos han escuchado a alguno de esos vendedores de ambulantes que pasan por ahí y se compro cualquier pedacito de oro? Yo he escuchado cada tipo de propuestas. Cambio ropa por malanga. Ya no, porque no hay ni malanga ni ropa. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos esos vendedores que pasan proponiendo cosas? Y lo cierto es que es un peligro. Porque muchos son estafadores, otros no son estafadores. No estoy hablando ahora solo lo del cualquier pedacito de oro. Otros simplemente son de esos que te proponen vender algo, pero a veces está en muy mal estado. Ahora, lo cierto es que nosotros en Cuba tenemos el peor trámite que se pueda tener de eslogan para venta. De hecho, usted nunca va a ver una tienda, bueno, sí, aunque ya eso está tratando de coger un poco auge, pero ¿qué podemos decir con todos que tienen el poder? Pero algunos, cuando van a vender algo en otros países, dicen, no se lo pierda, tenemos un jabón por menos precio. Mentira, es el mismo precio. Pero es que te lo dicen de una forma que te enamora tal, que tú dices, quiero ese jabón, tendré peste si no tengo ese jabón. Lo cierto es que en Cuba estamos muy mal. Imagínense que a dónde llegamos con las propuestas que nos presentan en Cuba, que a veces a algunos nos llega atrevidamente un mensaje, recarga desde el exterior con 30 gigas extra y tendrás internet. ¿Qué internet si no hay ni corriente? Estamos muy mal, de verdad, estamos pero muy mal en cuanto a promover algo o en cuanto a tratar de vender algo. Claro, producto de todo lo que vamos viviendo por tantas décadas. Pero hoy quiero hablar de una propuesta que es muy diferente a las propuestas que traen las diferentes religiones. Si tú hablas con un testigo de Jehová, él te va a mantener una propuesta de convertirte a su religión, pero tienes que evidentemente empezar a seguir diferentes formalidades. Tienes que cumplir con un programa, tienes que suscribirte en esa área de trabajo o en ese salón donde van a estar reuniéndose. Si hablas con un católico te dirá, bueno, tienes que empezar a hacer esto. Y lo cierto es que casi todas estas religiones falsas, de una forma u otra, proponen lo mismo. ¿Qué es lo que proponen cada una de estas religiones? Proponen obras para alcanzar entonces algún beneficio. Y lo cierto es, amado hermano, que nosotros tenemos no solo el evangelio, tenemos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha estado escribiendo a la iglesia de Roma, compuesta tanto judíos convertidos como a gentiles convertidos. Y en estos dos versículos, fíjense que en este capítulo 10 nos hemos detenido, con esta será la tercera ocasión, para ver alguna puntualidad de que está hablando el apóstol Pablo. Y hoy precisamente, en estos dos versículos, mi propuesta y el propósito que tengo con este sermón es poder desafiar a la iglesia, poder desafiar tu vida en cuanto a la predicación del evangelio, que solo es posible primero viviendo el evangelio. Así que cuando hablamos nosotros de cuál es el propósito de nuestras vidas, nosotros debemos entender de forma genérica que el propósito de nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios. Y una vez uno vive para la gloria de Dios por medio de la fe, el arrepentimiento, la salvación, hay propósitos incluidos en nuestras vidas. Y uno de ellos es el que vamos a estar viendo solo en estos dos versos, donde el apóstol Pablo va a decir una gran verdad, pero la va a decir al revés. Incluso hay un autor llamado John Stott,
de hace algunos años, un excelente expositor bíblico, que él señala sabiamente que si ponemos estos verbos en el orden inverso, veremos la esencia del argumento de Pablo. La esencia del argumento, si viramos este versículo, al revés es: Cristo envía predicadores. Los predicadores o heraldos, él usa el término, predican. La gente oye, los oyentes creen, los creyentes invocan y los que invocan son salvos. Ese sería el argumento natural. Pero no fue el que usó Pablo. Evidentemente Pablo quiere hacer énfasis entonces en estas cinco declaraciones con un texto bíblico al final que nos va también a desafiar en nuestras vidas, hermano. Nosotros vivimos de una forma tan agitada que a veces olvidamos lo más importante o lo más necesario lo ponemos a un segundo plano. Así que veamos entonces, voy a estar dividiendo el texto en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la necesidad que nosotros tenemos del Evangelio. La necesidad que nosotros tenemos del Evangelio, y vamos a estar viendo ahí el verso 14 y 15 hasta la primera parte. Y en segundo lugar vamos a hablar de la respuesta del Evangelio. Aquí hay dos grandes ideas que tú y yo podemos estar relacionados con ellas de una forma u otra. Para las visitas, para aquellos que no han sido salvos por Jesucristo, para aquellos que siquiera tienen seguridad de su salvación. En otras palabras, si mueren hoy no saben a dónde van a pasar la eternidad. Será el mismo mensaje con diferente aplicación. Y es que el glorioso evangelio de Cristo salva. Y para el resto, que ya somos salvos o conocemos al Señor, el desafío y el llamado será: compartamos con otros este glorioso evangelio. Amén. Así que en primer lugar vamos a estar desarrollando esta idea que dice la necesidad del evangelio. Y comienza el versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y a esto quiero llevarte a pensar. Pablo va a hacer 4 preguntas, ¿sí o no? Hay 4 preguntas en este verso 14 y la primera parte del 15. Y él dice: ¿cómo pues? Pero antes de entender el cómo pues, antes de entender la pregunta, ¿qué es lo que acabo de decir en los versículos anteriores? Nombre del Señor será salvo. Es decir, que el último tema fue aquel que dice que Cristo es el Curios, sin temor a nadie, sin temor al César, sin temor a lo político, sin temor a los gobernantes, sin temor al ejército. Y dice: César no es el Curios, hay uno solo que es Señor de señores, y ese es Jesucristo. Ese es salvo, porque también cree en su corazón en la resurrección, que Dios levantó de los muertos al Señor Jesús. Pero también para los judíos, para aquellos que en la Septuaginta tenían el término Curios reservado solo para Adonai, es decir, para el Señor. Para esos judíos que querían apedrear a Jesús, para esos judíos que incluso dijeron: tú te haces Dios, tú eres un endemoniado, tú eres un príncipe de demonios. Para esos judíos, Pablo también les está escribiendo y les está diciendo: todo aquel que invoque, todo aquel que clame, todo aquel que confiese que Jesús es Dios. Eso es lo que significaba Curios cuando lo vemos en la Septuaginta aplicado al Señor, al Padre. Así que Pablo ahora nos va a hacer una pregunta y él dice: ¿cómo pues invocarán? ¿Qué significa invocar? Clamar. Significa clamar. ¿Qué más? ¿Qué más? Invocar. Invitar, declarar. ¿Qué más? Significa el término invocar. Yo he escuchado invocaciones al principio cuando se iba la corriente. Había unas ciertas invocaciones que raras, cosas raras, ¿verdad? Cosas raras, y la gente se ponía incluso creativo. Pero invocar, nosotros debemos entender que de hecho el propio término epikaleo o epikaleson, que es como se usa aquí, ese epikaleo es, si kaleo es llamar, ese epi que se le pone delante a la palabra hace un sobreénfasis, es decir, no es simplemente decir fulano, no es simplemente llamar a alguien, no es simplemente pedirle algo a alguien. La idea aquí de invocación, que evidentemente está relacionado por la otra frase, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel? Y dice: en el cual no han creído. No es un invocar que se reserva a que tú invocabas a los dioses falsos. Muchos aquí,
¿Cuántos invocaban otros dioses antes? Invocaban a la Virgen, invocaban a San Lázaro, no sé a cuántos dioses, en cuántas religiones. Pero ese invocar no es el que Pablo está usando aquí, porque está hablando evidentemente de una acción natural que ocurre en el corazón de los que han creído. Por eso él dice, ¿cómo pues invocarán? Y fíjense, ¿no se ha dado cuenta que Pablo no está especificando a la persona? Él no está diciendo cómo los judíos o cómo los gentiles, no, él lo hace genérico. ¿Cómo pues invocarán? ¿Quiénes? Los hombres. Aunque más adelante él va a enfocar el tema una vez más en los israelitas, lo cierto es que esta pregunta, ¿cómo pues invocará el hombre a aquel? ¿Quién es ese aquel? Cristo. ¿Y por qué sabemos que es Cristo? ¿No será otra gente? ¿No podrá ser el apóstol Pedro? ¿No podrá ser alguien? Porque el propio texto acaba de decir hace unos versículos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, acto seguido, Pablo dice, ¿y cómo pues invocan a aquel curios en el cual no han creído? Amado hermano, esta pregunta nos hace a nosotros pensar que hay gente que cree que puede invocar a Dios por sus medios. Hay gente que cree que puede buscar de Dios por sus propios méritos. Claro, tenemos religiones, cientos de ellas, que todas convergen en una idea. Haz esto para Dios, busca a Dios de esta forma y verás entonces cómo Él viene a ti. Tú traes tu dinero, tú traes tu ofrenda, tú traes no sé qué y Dios entonces, es como que es un Papá Noel. Aunque Papá Noel es una mentira también. Pero es una falacia de que tú puedes invocar. Todos nosotros hemos invocado al Señor porque Él vino a nosotros y nos dio la posibilidad de poder invocarle, hermano. Quiero que entendamos que lo que Pablo nos está diciendo en este texto, ese invocar da la idea de invocar para sí mismo en beneficio propio. La idea de la palabra en el griego es cómo pueden invocar para sí a aquel, es decir, al Señor Jesús, en el cual no han creído. ¿Qué es creer entonces? ¿Qué es creer y cómo se diferencia de creer en algo naturalmente? Esa es la definición genérica, creer. Fe, confianza, fe en acción. La pregunta es, ¿a qué creer se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? ¿A qué creer? ¿A qué tipo de creer? Es, por ejemplo, ¿quién aquí creía en algún Dios? Lo vuelvo a preguntar antes de conocer al Señor. ¿Qué diferencia hay entre ese creer que tú tenías antes al creer que tienes hoy en el Señor? ¿Es el mismo creer, no es verdad? Sí, es un creer en un Dios falso. Pero ¿y si tú creías genuino? Porque hay gente hermano, hay que estar engañado y esclavizado del pecado para hacer esas promesas mentirosas de me voy a arrastrar o voy a ir de rodillas o voy a hacer esto de aquí a aquí por si tú me das esto, si tú me das lo otro. Amados hermanos, la idea que Pablo ahora nos hace en la segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? El término creerán en esta palabra nos da esa idea de cómo pondrán su fe o cómo pondrán su confianza una vez más en Jesús. Mi amado hermano, tú y yo podemos engañar a cualquiera, pero a Dios nadie le puede engañar. Tú y yo podemos decir que creemos en el Señor, pero solo el Señor sabe y nuestros frutos hablarán de si verdaderamente creemos en Él. Hermano, ¿sabe cuánta gente dice creer en Dios y al final no lo están creyendo, no lo están viviendo? Hablaba en estos días con alguien y le decía, cuando una gente está bajo presión, no sale lo peor, sale la esencia. Cuando estamos bajo presión sale lo que verdaderamente somos. Y es justo ahí donde decimos cosas que no debíamos decir, hacemos cosas que no debíamos hacer. Y eso no recuerda de que evidentemente somos débiles. Y fíjense cuando el texto de Pablo en esta segunda pregunta dice, ¿cómo van a creer
Hermano, al final nuestra vida cristiana se trata de creer. Se trata de que nuestra fe, ¿en quién está nuestra fe? Y siempre digo esto porque a veces hay personas que cuando comienzan los caminos del Señor, si no son guiados fielmente por el Evangelio y si no responden genuinamente al Evangelio, son simplemente religiosos. ¿Sabe cuánta gente hay en las congregaciones que no son creyentes? ¿Sabe cuánta gente se reúne domingo tras domingo, sábado tras sábado o cualquier día de la semana? Se reúne continuamente y no cree. Porque al final la vida cristiana es un milagro. Lo que nos diferencia de cualquier otra religión es que si estamos aquí es porque Él nos puso, es porque Él nos trajo, es porque Él nos sostiene y porque Él nos guarda, porque Él puso y dio la posibilidad de que nosotros pudiéramos creer en Él. Mi pregunta es, ¿en quién creemos nosotros? Porque uno puede decir, creo en el Señor, y cuando hay pruebas, ¿en quién crees? Creo en el Señor, y cuando hay escasez, crisis, ¿en quién creemos? Así que el apóstol dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel? ¿Cuánta gente puede llegar a decir, pero a mí me engañaron? A mí me fallaron en la iglesia. En un momento determinado no me fueron a ver al hospital. ¿Cuánta gente se decepciona en la vida de iglesia por la sencilla razón que pusieron su confianza en los hombres? Hermano, nosotros siempre vamos a fallar. Hermano, el hombre siempre va a fallar. Escúchame, tú y yo le vamos a fallar a otros. Le vamos a fallar en algún momento. Porque todos cometemos errores. La pregunta es, ¿quién es? Te lo voy a decir de esta otra manera. Si el día de mañana no estoy yo aquí, no estás tú, ¿la iglesia seguirá? Si cree en Cristo y confía en Cristo, por supuesto, porque la iglesia no gira alrededor de un hombre. La iglesia no gira alrededor de una familia. La iglesia gira, se sostiene y continúa por creer en Cristo. Así que lo que está diciendo el Pablo del Señor es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han, y ahora usa el siguiente término, oído? Seguimos la dinámica y miren ahora cómo Pablo dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo para llegar a quien les predica. ¿Cómo oirán? Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabe que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento la palabra indistintamente, tanto en griego como en hebreo, que se usa para oír, no solo es un oír un sonido, sino que está involucrado un escuchar con obediencia? ¿Cuántos aquí escucharon del Evangelio, pero nunca fueron rendidos ante el Evangelio? ¿Cuántos aquí oyeron de Cristo, pero no obedecieron a Cristo hasta que un día obedecieron a Él? Así que lo que Pablo nos está diciendo, dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Lo cierto es que cuando se habla del término oír, es ¿cómo van a obedecer? ¿Cómo van a responder si no hay? Y ahora cambia la persona. Porque está hablando de dos grupos de personas aquí, ¿sí o no? ¿Cómo irán ellos si no hay quien les predica a ellos? Y está hablando de hombres, a hombres. Mi amado hermano, ¿te has dado cuenta que cuando nosotros hablamos de la vida cristiana siempre se habla de multitud? Siempre se habla de un gremio, de un grupo. Hay personas que dicen, no, yo soy la iglesia. A mí no me hace falta. ¿Quién dice que yo tengo que reunirme? El dueño de la iglesia. ¿Quién dice que hay que congregarse? ¿Quién dice eso? El dueño de la iglesia. El que fundó la iglesia. El que murió por la iglesia. El que da vida a la iglesia. Así que lo que el apóstol nos está diciendo ahora es cómo van a oír, cómo van a obedecer si no hay quien les predique. Hermano, la predicación de Cristo está como una encomienda de parte de Dios en todo el ministerio del apóstol Pablo. Fíjense cómo esto nos lleva entonces, ¿y cómo predicarán, una vez más el término, si no fueren enviados? Nos detenemos en la primera parte. Pablo dice, ¿cómo van a predicar? La pregunta es, ¿qué es predicar?
La palabra que se usa aquí es keruzo. Keruzo. Algunos anunciar, ¿cómo anunciarán? ¿Cómo predicarán? Ahora, el problema es los tipos de predicación que tenemos hoy. Cada miércoles, desde hace algunos meses, los hermanos que predican en la iglesia nos reunimos a las 5 de la tarde. Y otros hermanos que están interesados en recibir estas herramientas y que lo quieren hacer, pues les estamos invitando para que vengan cada miércoles de 5 a 6. Tenemos un curso de predicación. Y una de las cosas que nosotros tratamos ahí es, primero, ¿qué no es predicar? Y voy a hacer la pregunta y algunos de estos hermanos incluso me pueden ayudar con la respuesta. ¿Cuántos tipos de predicaciones nosotros vemos hoy? A ver, Leo, ¿te acuerdas de alguna de un tipo de predicación que no es predicación? ¿Te acuerdas de alguna? De las predicaciones, a ver, José. Vamos por ahí, tenemos predicaciones psicológicas. Ahora sí te vas acordando, que te cogí movido ahí. La predicación psicológica es esa que simplemente es una serie de palabrería que solo va a lo psíquico. No, porque en realidad tu comportamiento es por esto, porque tus padres te hicieron esto. El otro te hizo, y le estoy diciendo que eso es una rama que se estudia, pero eso no es la predicación del evangelio. Tú no estás mal porque tus padres heredaron eso de sus padres y porque tus generaciones tomaron otra vía. Tú estás mal por el pecado que habita en ti. Y hay mucha gente, hermano, hay muchos comunicadores, y yo desde este lugar lo digo, aunque sea criticado, no me interesa. A ti que te encanta escuchar a Dante Gebel no es un predicador del evangelio. Es simplemente un comunicador, dicho incluso por él en estos días. Es alguien que comunica 1 hora y media, 2 horas. Y lo dice él, cosas morales, principios morales de cómo ser mejores personas. Ah, no, pero a ti te gusta ese tipo de predicador. Y 15 minutos aquí en la iglesia ya quieres irte. Amado hermano, no le demos gusto a nuestro corazón, porque el hecho que nos pueda gustar no significa que sea la predicación del evangelio. Tenemos predicación motivacional, decían otros, que es esa predicación que simplemente te está motivando. Vamos, vamos que eres un campeón, vamos que vas a triunfar, todo estará bien, todo verás como pronto se abren las ventanas de los cielos, se extiende tu cabaña y empieza la gloria a descender y el dinero a brotar. Y tú dices, aleluya, eso tiene que ser para mí. ¿Quién no quiere un mensaje así? ¿Qué otro tipo de predicación tenemos? Predicación motivacional, predicación psicológica, ¿qué? La emocional, la predicación que solo va a tocar tus sentimientos. Hay gente aquí que hoy está pasando un momento difícil. Dios te dice ahora, todos estamos pasando, estamos aquí en Cuba, todos estamos pasando un momento difícil. Y es simplemente esa predicación que, entre todos los errores que tiene, el principal es que Jesucristo no es su contenido. También vemos la predicación androcéntrica, o en otras palabras, la predicación que gira alrededor de ¿quién? Del hombre, yo. Esta iglesia está así porque yo hice, y yo he hecho, y mi familia, y no sé qué, y yo. Y esa predicación es cuando tú sales de la predicación y tú dices, oye, me enteré una pila de cosas del predicador. Tú no sabía eso. Y de la Biblia no habló nada, pero de él, como contó, y su testimonio, como Dios lo usa. Porque hay gente que quitaron del trono a Cristo, es decir, nunca le pusieron en el trono y simplemente se predican ellos, o los hombres. Y por ahí podemos seguir con muchas más predicaciones, por una de ellas, de las más peligrosas, porque todas estas que he mencionado evidentemente no están en congregaciones fielmente evangélicas. Pero hay una de esas predicaciones que es la predicación torcida, que da parte del evangelio, parte de la corrupción, parte de verdad, parte de mentira. Amado hermano, Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta aquí sería, y mi esposa lo estuvo leyendo en su devocional, vamos a Mateo, por favor. La encomienda de nuestro Señor Jesucristo, minutos antes de ascender. Mateo 28, por favor. Mateo 28. ¿Están ahí conmigo?
Dice el versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta: ¿la encomienda que está haciendo el Señor Jesús era solo para algunos, no es verdad? ¿Era solo para apóstoles? ¿Era solo para algunos discípulos? ¿Era solo para los más preparados? ¿A quién Él está haciendo su encomienda? A la iglesia. Entonces, volvemos a la pregunta inicial para encadenarla o concatenarla con esta idea. ¿Qué es predicar? Porque hemos dicho lo que no es. Aquí estamos viendo el mandato. Predicar es anunciar ¿qué? Que Jesús es el Señor, que hay salvación en Cristo, que solamente el Señor da salvación. Entonces uno dice: ¿y qué estoy haciendo yo? Porque dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y eso nos lleva al siguiente término. Porque ahora pasamos de la necesidad del evangelio, ahora pasamos a la respuesta. Y te das cuenta que la segunda parte del versículo 15 nos va a responder cómo es que son enviados. Dice el texto: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amado hermano, hay un autor llamado Leon Morris. Él escribe: los mensajeros normalmente viajaban a pie y los pies eran miembros significativos. Incluso podían estar sucios y tener mal olor después de un largo y caluroso viaje. Recordemos que viajaban en chancleta, o lo que nosotros llamamos chancleta. Pero para quienes esperaban ansiosamente las buenas noticias, esos pies eran hermosos. Pablo está haciendo una cita, y usted sabe que cuando Pablo está haciendo una cita, o cualquier autor del Nuevo Testamento está citando algo del Antiguo, ¿qué hay que hacer? Vamos a la cita del Antiguo para entender el contexto completo. Isaías, por favor, 52. Isaías 52. Te voy a decir algo extremadamente glorioso. Isaías 52 está antes de Isaías 53. Algunos dicen: oh, wow, increíble. Así dicen mis niñas pequeñas: oh, wow, es increíble. Isaías 52 comienza diciendo: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y ahora viene el texto que Pablo está usando. Cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermano, quiero que entendamos el contexto que Pablo está usando, porque si se da cuenta, Pablo ha usado algunas palabras y ha puesto otras. No lo está usando literalmente. Incluso cuando buscamos, estoy leyendo el Reina Valera, cuando buscamos la Septuaginta, que es la versión griega, no son las mismas palabras tampoco. Es decir, Pablo está haciendo una cita libre, que ha obviado una palabra, por ejemplo, los montes. Él no pone aquí montes, cuán hermosos son los pies. Allá dice los pies sobre los montes.
Es decir, Pablo está haciendo una cita libre, pero el problema es este, que Isaías está escribiendo a una nación que le ha dado la espalda a Dios. Una nación que por darle la espalda a Dios, hermano, el pecado siempre trae consecuencias. Usted ve la gente que vive de tal forma, que se proyecta de tal forma como si nunca le fueran a dar cuentas a Dios. Tú y yo un día estaremos frente a Él. Y si nuestra vida en esta tierra no vivimos ya de frente a Él, por medio de Cristo, confiando en su Espíritu Santo y en su obra en nosotros, pues ese día será el peor de nuestras vidas. Cuando frente a Él escuchemos: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Hermano, el Evangelio no tiene medios términos. O vives para el Señor, o te comprometes con el Señor, o te entregas a Él por completo, te rindes a Él por completo, o eres uno más de los que se engañan a sí mismos y terminarán en el lago de fuego y azufre. Así que lo que está diciendo Isaías es: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? ¿Cuál era el buen mensaje? En Isaías, ¿cuál es? Tu Dios reina. Recuerden, Isaías está recordando el cautiverio. Dice: el pueblo estuvo en Egipto más de 430 años en Egipto, sufriendo. Y él dice: alégrate, hija de Sión, sacúdete el polvo, levántate del piso, porque hay un gran y glorioso mensaje. Tu Dios reina. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que algunos podían llegar a pensar en el tiempo de Isaías, como lo pensaron en el tiempo del cautiverio en Egipto: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque yo estoy preso. ¿Dónde está Dios? Porque lo único que yo conozco es este cautiverio. ¿Dónde está Dios? Porque lo único que yo conozco es esta miseria, esta esclavitud. Y en medio de los 400 años, hermano, entendamos que generaciones comenzaron a pasar. No solo era el padre, ahora era el hijo, ahora era el nieto, ahora era el bisnieto. Empezaron a pasar y lo único que conocían era: no te proyectes mucho, que aquí lo único que hay es esclavitud. Así que aquel pueblo, Isaías recuerda o da esta palabra profética: tu Dios reina. Dios está en el trono. Pablo usa ese texto y Pablo dice: como está escrito, como Isaías lo dijo en un momento de espanto y de dolor y miseria, en un momento de pecado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, a pesar de lo que vive nuestra nación hoy, Dios está en su trono. A pesar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de cómo por allá dicen que si vamos le metemos caña, que si no, por aquí dice vengan, que aquí no hay miedo. Hablando por ellos, no hablan por mí. Y cuando usted ve en todo, en medio de todo, en toda esa algarabía política, que como es toda la política, este es el mensaje: Dios reina. Hermanos, Dios no se ha olvidado de su iglesia. Y Dios nunca abandonará su iglesia. A pesar de lo que podemos vivir, a pesar de que todo el mundo no está mal que anhelemos un futuro mejor para nuestros hijos, Dios está en su trono. Y yo no sé para ti, pero la verdad que para mí ya eso es suficiente. Porque Él guiará nuestros pasos y guiará los pasos de nuestros hijos. Así que el apóstol lo que está haciendo es, él usa el término como el mensajero que va a ministrar el mensaje de aliento anuncia la paz de ¿quién? Es la paz de Dios. Dice: cuán hermosos son sus pies. ¿Por qué? Quiero que entiendas esto. Esos mensajeros que habla Isaías era gente que tenía que ir por todos los montes y por todo lugar diciéndole a todos los que estaban dispersados, decirle: alégrense porque Dios reina. Alégrense porque hay esperanza. Dios está en su trono. Dios no nos ha abandonado. Y la gente de los lugares más recónditos, cuando llegaban y de lejos podían ver a alguien, decían: ¿y ese quién es? Espérate, esperemos el mensaje. Más problema, más miseria. Decía: no, Dios reina. Ahora Pablo usa esa imagen para que tú y yo, en medio nuestro,
nuestra nación, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. No tengas miedo, amada iglesia, en tu trabajo, de abrir tus labios y decir: Cristo es el único que salva. No tengas miedo a eso. Y yo he visto hombres y mujeres que incluso en el contexto militar y en el contexto del partido, desde ahí han dicho: Cristo es el único Salvador. Hermano, no temas. ¿Qué puede quitarnos el hombre? Y recuerden que también nuestros gobernantes, también las personas ateas, las personas que responden a otros sistemas políticos y que dan su vida por un sistema político, también necesitan el mensaje del Evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo, ¿cuál es la respuesta del Evangelio? Cuán hermosos son los pies. Pies cansados, pies polvorientos, pero pies de gente que dice: anunciaré a mis hermanos, anunciaré a los que me rodean que Cristo es el Curios. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evidentemente los pies tienen que ver con la respuesta que nosotros damos al Evangelio. ¿Recuerdan lo que te dije al principio? Si miramos todas estas palabras, todo comienza aquí. El Señor envía y la gente predica. La gente predica, la gente escucha. La gente escucha, la gente cree. La gente cree, la gente invoca. ¿Te das cuenta que Pablo cambió todo eso para al final caer en esto? Cuán hermosos son los pies de los que reconocen que solo en Cristo está la salvación y se lo comunican a otro. Hermano, vuelvo a preguntar: ¿en quién está puesta nuestra fe? Si verdaderamente está en el Señor, pues entonces necesitamos, es urgente, predicarle a otros de Cristo. Yo no sé si usted notó, pero en el último año, los últimos 2 años, tenemos mucho más familias de lo que nunca ha tenido el Buen Samaritano congregándose en este lugar. Pero eso no puede ser un aliciente para decir: oh, ok, todo está bien. No, esto no es sinónimo de que todo está bien. Es sinónimo de que solo el Señor es la única respuesta. Porque si tú llegas a este lugar y es el Evangelio lo que encuentras, y es el Evangelio lo que escuchas, y es el Evangelio lo que vives, escucha, estas 4 paredes no son suficientes para todas las almas que todavía el Señor seguirá añadiendo. Una de las cosas que hablábamos con los hermanos frente a varios ministerios es: ahora es cuando más necesitamos salir de aquí, de las 4 paredes, y seguir anunciando afuera, en los barrios, a los esposos, a las hermanas, a los hijos, a los padres, por medio de la vía que sea, que hay vida eterna en Jesucristo. Hermanos, estamos cada vez más cerca de los últimos tiempos y la pregunta es: ¿le estamos nosotros predicando el Evangelio? ¿Cómo son nuestros pies? ¿Son pies hermosos por predicar el Evangelio? ¿A cuántos dices: ay, pero es que el sábado estoy cansado? Ay, ahora las damas o los jóvenes, no sé, van a hacer y van a salir a evangelizar. Pero no, yo me quedo aquí orando, está bien. Pero escucha, ¿tú te imaginas a alguien que tiene un medicamento y que en medio del hospital, con ese medicamento, sabe que esas personas pueden salir de esas camas y no morirse dentro de 2 o 3 días? ¿Te imaginas lo que es guardar ese medicamento? Que ya no lo necesitas, ya tú estás sano. Guardarlo y callarte: ay, no tengo tiempo. No, que esperen. ¿Cuánta gente se levantó hoy? ¿Y cuánta gente hoy dejó y no se pudo levantar? ¿Cuántos hoy están bien y mañana no sabemos si estarán? Amados hermanos, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio es un deleite, pero es una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, somos parte del problema. Y la gente hasta aquí, la gente agobiada, y la gente obstinada, y la gente que no puede más. Y tú: sí, es verdad, esto no sirve. No, sí, es verdad, aunque sea verdad. Tú y yo anunciamos el Evangelio que cambia vida, que cambia almas. Varios de los que estamos aquí podemos decir: Señor, gracias, porque ahora miro a fulano, ahora veo a ciclano. Señor, y tú me diste la oportunidad que el día de decirle: ven a Cristo, y hoy está aquí. Amados hermanos, no dejemos de anunciar, porque más que un medicamento,
estamos anunciando el único camino, la única verdad y la única vida que el hombre necesita. Así que el apóstol nos dice en estos dos versículos tan sencillos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En demasiadas iglesias se desestima la palabra predicada. Hermanos, hay iglesias que se han convertido en shows, en círculo social. Aquí estamos para ayudar a la gente. No. Ayudar es algo, es parte de lo que hace la iglesia. A veces he escuchado gente que dice, no, la iglesia es un hospital, la iglesia es una funeraria. ¿Cómo, pastor? No, creo que ese es el peor ejemplo. Sí, porque recibe muertos y solo en este tipo de funeraria se le da vida por el dador de la vida. Entonces entran muertos y salen personas luchando con el pecado, pero ahora con la vida eterna. Hermano, propongamos en nuestros corazones ser intencionales con las buenas nuevas de salvación. Porque también en nuestra familia hay gente que se está muriendo sin Cristo. También en nuestros trabajos hay gente que se está muriendo sin Cristo. Y la pregunta es, en cuanto a este glorioso evangelio, la primera aplicación que quiero hacer es para aquellos que quizás hoy no son salvos. Para aquellos que quizás hoy no saben verdaderamente si sus vidas le pertenecen al Señor. Quiero decirte, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo es el único que puede traer salvación a tu corazón y a tu alma. Así que ahí mismo donde estás o en tu casa o en cualquier momento puedes decir, Señor, salva mi vida. Señor, salva mi alma. Y en segundo lugar, a aquellos que hemos sido salvos. Hermano, tenemos muchas cosas que hacer, pero predicar el evangelio de Jesucristo tiene que ser parte de nuestras vidas. Y no solo predicar desde el púlpito, es predicar a las personas y decirles, mira, Cristo es el Señor. Cristo, voy a orar por tu alma, pero voy a orar por salvación. Recuerda que hay mucha gente buscando la medicina, pero no al médico. Y ora por mí para que todo salga bien. Voy a orar, pero voy a orar para que tu alma sea salva por el Señor. Así que yo quiero estar terminando en esta mañana con una oración a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Y gracias porque solamente en ti hay vida y vida eterna. Gracias porque un gran número de los que estamos aquí entendemos que nuestra salvación está en ti, Señor, y seguirá estando en ti. Entendemos que solo hay vida a través de Cristo y te suplicamos que seas en medio nuestro. Señor, si hay alguien que no te conoce, sé con su alma, porque este glorioso evangelio es el único mensaje que da vida y vida eterna, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, porque solo tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, también a nosotros. A pesar de que hay iniciativas siempre con líderes de evangelismo, con hermanos que aman y desean compartir tu palabra, cuando se programa por la iglesia, ayúdanos a ser evangelistas, a predicar tu palabra, porque no es sencillamente un ministerio más de la iglesia, es una urgencia que tiene este mundo. Escuchar que solamente hay vida y vida eterna en Jesucristo. A ti oramos, en ti esperamos y te suplicamos, Señor, que seas con nosotros para comunicar y dar tu glorioso evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.